Hola, muy buenos días y buenas tardes para todas y todos ustedes. Soy Alexandra Marín, acompañándolos nuevamente a una entrega semanal de nuestro webinario sobre análisis técnico y fundamental. Así que les doy la bienvenida y les invito a que me escriban allí en la casilla de preguntas de este webinario si me escuchan claramente y tienen acceso a la primera pantalla de nuestro PowerPoint. Ya que es importante, perfecto, ya me empezaron a responder que tienen acceso claro a toda la información. Así que les doy la bienvenida y les agradezco su compañía. Antes de empezar con el webinario, les recuerdo, este seminario, todos los seminarios de AvaTrade, la información del mercado, los videos que preparamos para ustedes son subidos a nuestro canal de YouTube en español. Así que ustedes pueden ingresar a YouTube y escribir AvaTrade en español y los dirige exactamente a los videos que tenemos para ustedes en español. Empecemos con la advertencia de riesgo. Toda la información bursátil y de mercados de capital divulgada en este seminario web está proporcionada exclusivamente con propósitos informativos y no debe de ser interpretada o aplicada como un consejo, recomendación o sugerencia de inversión. Operar con Forex, CFDs, spread bidding y opciones conlleva un riesgo y puede dar como resultado la pérdida de su capital. El 76% de los inversores minoristas pierden su dinero cuando operan CFDs. Por ello, por favor, asegúrense antes de decidirse a operar que entienden completamente los riesgos de las operaciones apalancadas. Además, tengan en consideración su nivel de experiencia y conocimiento. Por favor, si ustedes no se sienten preparados para realizar operaciones en el mercado financiero, lo principal es conocer al respecto. ¿Ok? Así que comuníquense con sus analistas, con sus gerentes de cuenta, con las personas que los puedan asesorar antes de poner en riesgo su capital. Esta es una recomendación que hace AvaTrade para todos sus inversores y especialmente para ustedes que son nuestros inversores y nuestra columna vertebral, así de simple. Así que nuevamente bienvenidos y empecemos. En el día de hoy tenemos información bien valiosa que ustedes van a poder aprovechar en el mercado. Miren, para que ustedes por favor, nos sigan en Twitter, @AvaTrade, en YouTube, como les dije, en YouTube, AvaTrade en español, encuentran análisis de mercado, análisis técnico y fundamental, uso de nuestras plataformas, videos tutoriales, etcétera. Están estos seminarios, están los seminarios de otro compañero que nos brinda, digamos, cómo preparar su estrategia de trading semanal de acuerdo a todo lo que ocurre en el mercado. Información súper completa que ustedes pueden aprovechar sin ningún costo, así que les invito. Miren, el secreto del trading se trata, hay tres particularidades. Una de ellas es la disciplina, dos, estar informado y tres, definitivamente el querer hacerlo por ustedes. Dentro de esos pilares, obviamente hay muchísimos factores que se conectan y mucha información entrelazada. Pero si ustedes lo quieren hacer, tienen la disciplina y la capacidad de entregarse a este mercado, bueno, seguramente lo van a lograr. Pero para ello ustedes en AvaTrade tienen todas las herramientas, así que aprovechenlas. La educación es la principal base y no solo del trading, sino de muchísimas actividades exitosas en la vida de nosotros como profesionales, como personas del común y como ustedes lo quieran ver en su día a día. Así que bueno, empecemos entonces ahora sí con nuestra agenda. Tenemos análisis fundamental y análisis técnico. En el análisis fundamental, aumento en las solicitudes de desempleo en los Estados Unidos. Temas claves para definir subidas de interés en marzo y qué esperar para los precios del petróleo. Y en el análisis técnico tenemos el dólar index, el crude oil o petróleo, el café y el US 500. Así que empecemos a partir de ahora.
Aquí tenemos un pequeño error para definir, así que me excusan por este pequeño lapsus. Bien, aumento en las solicitudes de desempleo en los Estados Unidos. Lo que prácticamente separaba a los Estados Unidos de una importante recesión, aunque muchos de ustedes que siguen estos seminarios saben que yo he sido muy clara y muy abierta y he utilizado la palabra recesión hace bastante, no ahorita que la están mencionando, que la están casi que aceptando, pues entonces lo que prácticamente separaba a los Estados Unidos de una importante recesión era definitivamente que el empleo se mantenía en un alto nivel y que los seguros de desempleo pues disminuían o se mantenían de una manera que no inducía al temor en esa palabra recesión, digamos, al temor de los mercados y que los empujaba hacia esa tan temida situación, recesión. Sin embargo, les comento que el aumento de las solicitudes de desempleo ayudó a disipar, digamos que a poner una alerta sobre la Reserva Federal y las tasas de interés. Así que las solicitudes iniciales aumentaron en un máximo de 10 semanas. La semana pasada 211,000. Así que supuestamente hay muchos informes que tienden, digamos, a separarse de los valores que posiblemente se den. Dicen que entre 205,000, otros 240,000, otros 230,000 puestos de trabajo en el mes, pero también esperan ver si se revisa, digamos, esa cifra de enero. Vamos a ver qué va a ocurrir el día de mañana. Ahora, esta semana el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo al Congreso que el Banco Central estaba preparado para acelerar el ritmo de las subidas de tipos para controlar la inflación y eso lo venimos hablando hace mucho. Pero ayer miércoles, dijo que aún no se habían decidido, mientras debían esperar los datos de empleo y los nuevos informes sobre la inflación que se publicarán la próxima semana. De eso vamos a hablar un poquitito más adelante para, para que estén atentos cómo conectamos la información, ¿ok? Así que Jerome Powell, nuevamente presidente de la Fed, inició pues con una rara liquidación de acciones a principios de esta semana al decir que el Banco Central estaría listo para acelerar el ritmo de las subidas de tipos si la totalidad, ¿no? Si la totalidad me refiero a inflación, datos de desempleo, lo justifican. Así que el mercado ahora está cambiando lentamente de su enfoque hacia el informe de empleos que se publicará mañana. Esto se da a las 13:30 horas, horario GMT, en sus plataformas MetaTrader 5 y MetaTrader 4 de AvaTrade les aparece el horario GMT. Es decir, que a las 13:30 de ese horario o 1:30 GMT se va a dar esa noticia. Les recuerdo, con mucha información, la volatilidad empieza antes y a veces es más interesante operar en la corrección que se da justo después de la noticia, o diría un poco menos arriesgado. Ahora, ¿cuáles son los temas claves? Este es nuestro segundo tema de interés, temas claves para definir subidas de interés en marzo. Bueno, nuevamente hablamos de Jerome Powell, que inicia pues con esa liquidación de acciones y habla de que si estos informes lo justifican, entonces posiblemente tengamos esos incrementos. Ahora, ¿cuál es la clave? Miren cómo se conecta la información. Pues entonces la clave que vamos a seguir es, primero, las non-farm payrolls, que se dan el primer viernes de cada mes. En este caso, pues es el segundo mes porque cuando es los 2 o 3 primeros días del mes no dan el informe. Entonces, mañana tenemos las non-farm payrolls y la próxima semana el IPC, el índice de precios al consumidor, es decir, datos de inflación, lo que para la Fed tiene la capacidad de mover los mercados y mucho.
más que un número en titulares. Además, ese informe del IPC de la próxima semana es probablemente el que determine lo que la Fed va a hacer el 22 de marzo. Porque, digamos, con unos NFP o Non-Farm Payrolls o nóminas no agrícolas, que son las de mañana, con ese número, digamos que no sería una decisión clara eh, frente al incremento en las tasas de interés. Pero si vemos un IPC no favorable, lo encuentran como CPI en los calendarios, en algunas veces, en algunos calendarios, si no son favorables para la economía americana, pues entonces el 22 de marzo nos prepararíamos porque a partir de la próxima semana se verían importantes compras tal vez en el dólar, ya que se espera por el incremento en la tasa de interés. Y como ustedes saben, las tasas de interés lo que hacen es dar un impulso al valor del dólar. Cambiando un poco el foco de la noticia y moviéndonos hacia otro tipo de activos que me han preguntado muchísimo y nos han enviado correos y nos han pedido que hablemos un poquito de este tema, es el petróleo. Entonces, ¿qué esperar para los precios del petróleo? Y aquí hay una situación que yo vengo tratando hace un buen tiempo. Estoy hablando de hace un buen tiempo porque ya estamos en el mes de marzo y vemos ciertos movimientos organizados para mantener el valor del petróleo desde el año pasado entre unos canales bien interesantes. Sé que muchos los recuerdan, otros tal vez no los recuerdan. Pueden encontrar mis seminarios en nuestro canal de YouTube, donde ven perfectamente esa información. Así que, bueno, hablemos primero qué pasa con los precios del petróleo o qué esperar para los precios del petróleo. Bueno, un dólar más débil hace que el petróleo sea más barato para los compradores que tienen otras monedas y que tienden a respaldar el apetito por el riesgo. A principios de esta semana, los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre la probabilidad de que las tasas de interés deban aumentar más de lo esperado en respuesta a ciertos datos, hicieron pues que el petróleo tuviera un impacto negativo. Así que, ¿cómo puede entenderse, cómo puede entenderse si en algunos casos cuando disminuye el valor de la divisa, pues entonces disminuye el valor del petróleo, pero ¿por qué también si se espera que si se presenta un impulso en el precio del dólar, pues también allí se ve impactado de manera negativa el precio del petróleo, ¿no? Yo les invitaría a tener muy claro el valor del dólar y bueno, para ello no hay mejor activo que revisar el valor del dólar index y cómo se está moviendo. Por allí empezaremos en el análisis técnico con el valor del dólar que se ve impulsado por las altas tasas de interés y a su vez por los aumentos que se dan pues, en cada tasa de interés o en cada incremento. Y el efecto dominó pues que se da allí que es simple, sube el dólar, bajan los índices y el precio de ciertas materias primas como el crudo, el oro, entre otros, también digamos que se ven afectados, pero hay particularidades excepcionales y que se han presentado últimamente en el valor del petróleo. Así que eso lo vamos a ver también a nivel técnico, por qué se está moviendo de esa manera el activo. Y entre otros instrumentos de análisis técnico veremos el café y el US 500 o Standard & Poor's. Así que vamos a entrar a nuestra plataforma. Empecemos con el dólar index. A ver, un momento, por favor. Bueno, a ver, como yo les había dicho,
la particularidad de hoy no solo son los incrementos en la tasa de interés, porque ustedes van a ver las noticias inundadas de esa información, sino más bien yo me enfocaría a tener en cuenta cómo se está moviendo el petróleo y cómo el dólar index pues es una gran influencia en el activo, pero sobre todo, ¿por qué el petróleo sigue manteniéndose en estos valores que podríamos decir a largo plazo? Miren, por ejemplo, aquí vamos a hablar, yo siempre les invito a ustedes, los inversores, a ver la información de lo macro a lo micro. Entonces vamos como a un largo plazo y vemos que directamente el activo no es que haya establecido una tendencia bajista, pero sí se mantiene bajo cierta presión. ¿Qué es esta presión que encontramos a nivel diario? Miren ustedes, entre máximos de 82 aquí, que fueron alcanzados por aquí. Y este mínimo, sin embargo, que solo se ha aprobado una vez por allá cerca de los 70, pero sobre todo entre los $73, $72 y los 80. Y aquí como excepciones, como en diciembre, en noviembre del año pasado y en enero, que ha alcanzado el valor de los $82. ¿Qué es lo que mantiene bajo presión los precios del petróleo? ¿Por qué el petróleo, si ustedes ven, a largo plazo tenía toda la posibilidad técnica para seguir un incremento o esta corrección haberse, digamos, haberse establecido en esta valoración y normalmente seguir el rumbo de acuerdo a lo que ocurre en los mercados? Bueno, una de esas cosas, digamos, es el alto valor que se le está dando al dólar, el dólar index subiendo por los incrementos en la tasa de interés. Entonces, el adquirir, digamos, la divisa como tal es mucho más costoso para otras economías, como les explicaba, y a su vez, pues adquirir el petróleo que se encuentra representado o comercializado en dólares americanos. Pero sobre todo lo que mantiene bajo presión el precio de una materia prima es una recesión. Hay ciertas excepciones como el oro, que es, digamos, un activo de seguridad. Sin embargo, el oro no produce ningún interés. Por lo tanto, a veces en las recesiones tampoco el oro es una seguridad para los inversores. Así que esta presión que ustedes ven exactamente aquí se genera no directamente por lo que está ocurriendo con los incrementos de la tasa de interés, sino por una presión bajo un sistema de posible recesión en este principio y en la actualidad que se ha mantenido operándose dentro de un canal bastante cerrado donde compradores y vendedores encuentran, digamos, como se dice, ese momento, si ustedes leen sobre economía, pueden encontrar, por ejemplo, la mano invisible de Adam Smith. Es un principio bastante simple, pero yo creo que sería un principio muy interesante para aplicar en los precios del petróleo en la actualidad, que es, digamos, donde los ofertantes y demandantes se encuentran en algún punto como para transar y como para que el beneficio sea repartido casi que de una manera salomónica, diría yo. Así que importante tener en cuenta de que mientras el fantasma de la recesión siga presentándose en los mercados y se siga hablando de ello, al petróleo crudo, que según JP Morgan y muchísimos otros, y lo hablaba con un inversor el día de ayer, donde JP Morgan ha dado precios de por encima de los $100, en un momento de los $90, después $120, hasta llegaron a hablar de $124. Sin embargo, esto fue el año pasado y aunque últimamente no hablan mucho de esos precios, evitan muchísimo hablar al respecto, pero mientras se siga hablando de recesión, el petróleo la tiene difícil salir de este
del limbo en el cual se encuentra o del valor de los $82. Es decir, superar el valor de los $82 para el petróleo no va a ser sencillo. Sorpresas nos da la vida, sí, efectivamente, pero por el momento tenemos esta posibilidad de estar operando a muy corto plazo, es decir, con menos riesgo, entre unos canales súper interesantes que se encuentran entre los $80 y los 76 o $77, por ejemplo, esta resistencia aquí, este soporte de aquí, y en extensión por debajo de los $76 hasta casi los $74, aunque yo siempre les digo, no sean tan exactos, háganlo un poco antes, no sean tan puntuales en el cierre de sus posiciones cuando hablamos de precios en un soporte o en una resistencia, porque muchas veces la velita cruza y se regresa o solo la toca una mecha de la vela y no es suficiente o medio la rosa. Entonces, en extensión, en la siguiente línea de soporte se encuentra casi en los $74 y yo les digo, estos precios los estoy manejando hace tiempo. Yo sé que muchos inversores se han visto beneficiados por estas posibilidades, así que los invito a ustedes a echarle un vistazo al petróleo y a ver este movimiento maravilloso que les está dando en la actualidad. No sé por cuánto tiempo más se vaya a extender, no sé si de repente digamos, un fuerte movimiento de recesión o una fuerte oleada de comentarios sobre recesión podría lanzar más abajo los precios del petróleo y podríamos romper los 70, o de repente una claridad sobre la economía a nivel mundial nos abra las puertas para atravesar los 82, $83 por barril en el petróleo. Pero mientras eso no ocurra, mientras esos comentarios no salgan a flote, mientras los dirigentes de las bancas centrales no hablen de eso, pues no va a ocurrir y vamos a seguir operando en estas valoraciones. Así que ustedes aprovechen estos puntos de máximo, $82 y un poco difícil se ha encontrado últimamente el petróleo para llegar hasta allí, hasta esta valoración, pero sí que hay un espacio bien interesante entre los $80, $81 y los 76, $77. Un espacio muy pequeño, como les digo, a muy corto plazo. Y hay personas que me dicen, pero es que se ve un espacio muy pequeño para operar, pero les recuerdo, esto es una vela diaria, así que ustedes no tienen que exponerse por más de 24 horas, posiblemente solo un par de horas. Si ustedes lo ven, por ejemplo, a una hora, pues van a ver que el movimiento es mucho más amplio de lo que yo hablo. Por ejemplo, de aquí, miren lo que pudo haber hecho una persona que hubiera entrado en una venta importante en este punto hasta acá. ¿Ven? ¿Cuándo empezaría, por ejemplo, a vender? Bueno, pues cruza por acá, digamos, no tiene que cruzar, no tiene que poner la venta aquí, no, puede hacerlo un poco más abajo. ¿Qué tal si hubieran puesto una venta en los 79 en lugar de los 80 u 80 y algo dólares, en los 78 más abajo? Y lo hubieran cerrado simplemente aquí, en los 76, cuando ustedes vean o cuando empiecen a ver que se acerca. Son un par de horas aquí, 1, 2, 3 horas, y les aseguro que obtienen un importante movimiento en un solo día, en un par de horas y ya. Ahora, esto no es una sugerencia, es para que ustedes lo estudien, lo vigilen, lo verifiquen. Tienen mañana las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos a las 13:30 GMT, es decir, a la 1:30 de la tarde o del mediodía GMT, para que por favor verifiquen cómo además las nóminas no agrícolas impactan de una manera increíble en los precios del petróleo. Así que eso es otra cuestión para dar seguimiento y para aprovechar. Ahora, aquí a nivel de análisis técnico, que les estoy hablando del petróleo porque lo han pedido muchísimo, tenemos entonces 3 medias móviles que yo siempre las he utilizado, de 200, de 100 y de 50 periodos, ¿ok? Son medias móviles simples, las que se utilizan para leer, digamos, pues, diferentes periodos de tiempo que son bastante interesantes al momento de detallar y de encontrar sus históricos. Primero que todo,
encontramos, digamos, esta relación entre las medias móviles, como pueden ver ustedes aquí. Vamos a ver, por ejemplo, aquí a nivel semanal, es decir, a nivel de una vela, siguen las medias móviles estando en la misma situación que en otras oportunidades. Por lo tanto, a veces cuando las medias móviles tienen cierto comportamiento, como el que ha tenido recientemente, hace 2 días, pues es directamente señalándonos un posible cambio en la tendencia del activo. Pero ¿por qué no siempre se presentan estos cambios en los activos? Bueno, es por la rapidez, por el price action en el momento en que se realizan esos movimientos. Entonces, la media móvil tiende a cruzarse, digamos, de una manera más agresiva, como lo vimos recientemente en estas velitas que fueron un poco exageradas en su momento. Entonces, por eso se han encontrado, no porque definitivamente haya cambiado la tendencia de una manera segurísima, simplemente fue un momento como para aprovechar. Aquí tenemos el RSI además, que es una buena opción para que ustedes se hagan una idea. Miren, este es el RSI que yo establezco. Por defecto viene como con 14 periodos, pero cuando yo lo agrego, yo lo cambio a 10 periodos porque me parece mucho más preciso. Lo que sí, y les repito, en otros seminarios se los he notificado, y es que el RSI tiene esta valoración, miren, el 64.3, 64.2 aproximadamente, ¿lo ven? Donde en muchísimas oportunidades ha servido, digamos, como punto máximo. Entonces aquí es donde ustedes pueden prepararse para entrar en venta. Bien, alcanzando esta valoración, entrar en venta. Alcanzan, entra en venta. Pueden ser ventas muy pequeñitas, pero miren lo difícil que se le ha presentado al petróleo para cruzar este valor y moverse en sobrecompra, es decir, en valores de sobrecompra. Así que yo les dejo esta idea para que ustedes vean, por ejemplo, cuando uno tiene este valor de resistencia en los 80, 81 dólares, donde ustedes lo crean más preciso, y dos, tienen este valor. Así que cuando se vaya acercando a este valor, uno, pues existe la posibilidad de que sí, se cruce en esta valoración al máximo de 82 aproximadamente, pero también en la mayor parte de situaciones, como ustedes ven aquí, llega hacia ese valor y hace una corrección. Así que el mercado es así, el mercado es dinámico, es como todo o nada, se aprovecha el momento o no, se han tenido varias oportunidades, no sé, como les decía al principio de esta información, cuánto vaya a durar esta posibilidad en el petróleo, no sé, no sé cuánto pueda durar. Para que rompa esos esquemas, como les decía, hablar mucho de recesión, aceptarla, eso, eso básicamente. Pero por ahorita, estas son las posibilidades del petróleo. Ok, tenemos este activo. Un momento. Seguimos ahorita con el café. Bien, tenemos el café. El café es otra materia prima que también, digamos, mide su valor en dólares americanos. Por lo tanto, cuando hay a veces un impulso importante en el valor del dólar, pues digamos que tiende a reducir sus compras. Pero por lo general, el café lo que
hace es reaccionar, digamos, de una manera muy, muy fundamental a las existencias, a la producción, a ciertas condiciones climáticas y demás para definir su precio. Pero la verdad es que en la última temporada, el mercado nos ha estado mostrando de que aparte de manejarse de una manera fundamental, existen ciertos datos técnicos que no podemos negar en el desarrollo del valor del activo. Y bien, miren ustedes, el valor del café inicia, digamos, su recuperación después de haber alcanzado los 142, 140 y algo de dólares. Empieza su recorrido alcista, llevándose importantes movimientos en el mercado y fe en la capacidad de recuperación. Pero como yo siempre les digo a los inversores, cuando un activo sube de una manera tan irregular, teniendo muy poca información fundamental que respalde el movimiento, es decir, datos reales que respalden el movimiento, es porque se están realizando compras masivas para retener el activo y después hacer una toma de ganancias, que es una venta en un precio mayor. Y esto efectivamente es lo que suele ocurrir con las materias primas y esto pasa normalmente. Así que cuando esto ocurre, ustedes tienen la posibilidad de establecer límites técnicos. Empecemos porque este análisis a nivel técnico se está haciendo desde octubre del año pasado, así que estos eran, digamos, nuestros valores comerciales inicialmente y los seguimos manejando. Estaban entre aproximadamente los 174 dólares, que ahorita en este momento nos está sirviendo en el día de hoy, de hoy a mañana, como una línea de soporte. Si ustedes ven la última vela aquí, ¿ok? Pero estos eran nuestros valores comerciales iniciales. Esto, los 174 aproximadamente y los 154. 20 dólares de diferencia. 20 dólares en los cuales se estuvo manejando, como ustedes pueden ver, el activo hasta determinado punto que rompió a la baja cuando empezaron, digamos, en especial ya a copiarse en los modelos de incrementos en tasas de interés, por ejemplo, en Europa, un importante movimiento de incremento en tasa de interés en Europa y lanza el valor abajo, porque ya no eran dos economías las que estaban a nivel fundamental afectadas para no poder acceder, digamos, a ese activo porque se habían encarecido esas divisas, así sea representado en dólares el valor del activo. El euro también tiene una relación muy fuerte porque está directamente relacionado a una geografía muy importante donde importan café, así que este ha sido uno de los motivos. Ahora, la recuperación del precio del café ha sido algo totalmente orgánico, totalmente natural. Como les decía, se derrumba el precio, entran los compradores, los grandes mayoristas, realizan sus compras para mantener o retener esa capacidad del activo y después realizar sus ventas. Pero aquí seguimos señalando las valoraciones nuevamente en los 174 dólares que nos sirve ahorita no como valor de resistencia, como nos había tocado en su momento, sino ahorita de soporte, y creamos esta nueva resistencia en los 183, 184 dólares, 10 dólares por encima. Se ha cruzado hasta los 193, 194. Ahora, ¿cuál es el tema del café? El café nos está dando ciertos saltos importantes cada 10 dólares, es decir, está realizando movimientos importantes de compras y ventas entre 10 y 20 dólares aproximados de diferencia, con posiciones, digamos, un poco largas a mediano o largo plazo. Yo menos recomiendo las posiciones a largo plazo porque les explico. Operar a largo plazo ahorita es muy delicado por las tasas de interés.
Hay una tasa de interés dentro de las posiciones que ustedes toman con las compañías, que es el swap nocturno. El interest rate. El swap es un interest rate, es una tasa de interés que se paga por dejar sus posiciones abiertas y estaba en función también de los incrementos en la tasa de interés. Así que si hay tasas de intereses altas, pues también estos valores van a ser altos por dejar sus posiciones abiertas durante mucho tiempo. Así que sí, es una invitación personal a que definan sus operaciones a corto plazo o a mediano plazo para que estos costos no se eleven. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades del café? Esto es a lo que me refiero y a lo que tenemos que ver. Bien, primero que todo, también el café se va a estar moviendo de acuerdo a cómo el dólar index se vaya siendo impactado por estos movimientos importantes y decisiones importantes económicas. Así que, primero que todo, existe una importante posibilidad de que la corrección del café sea más amplia a la que ustedes están viendo hace unos días. Es decir, esta es nuestra línea de retroceso aquí y este es nuestro soporte en los 173, 174 y hoy justo está por alcanzarla. Para todos ustedes, ¿cuáles serían las posibilidades en el activo? Bueno, yo veo muy claro de que la siguiente estación para el activo puede estar directamente relacionada a los 167 y hasta aquí le señalé con negro en los 163 dólares aproximadamente. Es decir, le veo una posibilidad más bajista que alcista en la actualidad. Así que para aprovechar, primero que todo, siempre y cuando este principio se daría, siempre y cuando, es decir, esta valoración se podría alcanzar o este espacio entre los 167 y 163 se alcance, o 164 más o menos, siempre y cuando se cruce este valor establecido por el cruce de las medias móviles que está en los 170, 171 dólares. ¿Ok? Así que siempre y cuando veamos este cruce por debajo de los 171 dólares, pues sí estaríamos viendo con el café mucho más abajo. Así que preparados para esa posibilidad. En un escenario alternativo, una recuperación del café que es positiva, que podría ser posible, claro, porque siempre hay dos escenarios que mencionar. Yo solo estaría muy segura de comprar por encima de los 178, siempre y cuando haya realizado pues una corrección un poquito más abajo y estaría pensando entre los 178 y 183 aproximadamente. Es decir, ni siquiera 10 dólares como se venía tradeando tiempo atrás. Cada 10 dólares una posibilidad de incremento o disminución del activo. Así que pasamos ahorita al US 500, Standard & Poor's, como ustedes lo pueden encontrar también en los mercados. Este importante conglomerado, pues hoy que se vio un poco impulsado, digamos, por esos posibles números, aunque se están moviendo los activos, digamos, de una manera poco razonable, los índices del mercado, tenemos la cierta posibilidad de que volvamos a ver el activo localizado efectivamente por encima de los 4.000 dólares, 4.040 dólares y en extensión hacia los 4.090 o 4.100. Esta es una posibilidad importante, este es un espacio importante para que ustedes lo tengan en cuenta, pero sí que hay que estar muy, muy, muy atentos a que no cruce este valor que está relacionado con la media móvil de 200 periodos y está muy cerquita, pero ha tenido muy poca fuerza para cruzarse. Pero ha servido, digamos, como punto de soporte en otras posibilidades, en otros periodos, en los 3.960, 3.950 aproximadamente, ustedes estarían viendo posiblemente un cruce hacia los 3.900.
Así que son aproximadamente 50, 60 dólares de ganancia en el activo en posiciones de venta para que ustedes lo tengan presente. Vamos a ver en cuanto a los indicadores. Quiero que vean cómo se ven las bandas Bollinger. Las vamos a poner azulita, pongámosla de un color. Las voy a poner negras mejor para que ustedes los distingan un poco más claras. Como ustedes saben, mientras se vaya acercando a las bandas, el precio a las bandas superiores o inferiores, es cuando más nos debemos de preparar para ver un cambio en la tendencia del activo, como ha ocurrido, por ejemplo, aquí, en las oportunidades que ha estado tocando la banda superior, en estas oportunidades que ha estado tocando la banda inferior. Así que es como una posibilidad que se nos presenta para establecer nuestras compras. Estoy agregando las bandas Bollinger no por ser uno de mis indicadores favoritos, porque la verdad a veces se quedan pegados los precios sobre la banda. Entonces están los inversores intentando realizar una venta o piensan que no, es la oportunidad, es decir, a veces se presenta un poco confuso, pero ustedes lo han pedido. Aquí hay un inversor que lo ha pedido y también por correos electrónicos de un ejemplo de cómo se comportan las bandas Bollinger en el precio regular de un activo. Nos han pedido sobre el Nasdaq 100, pero la verdad tiene prácticamente la misma naturaleza que el Standard & Poor's y como teníamos planeado hablar sobre este activo, pues los he utilizado acá. Pero miren, no es tan preciso, sin embargo puede ser una herramienta de uso. Hay muchos inversores que lo utilizan, así que ustedes también pueden hacer buen uso de él, no lo dudo. Para mí, la mejor opción sigue siendo el RSI si ustedes quieren establecer ventas y compras seguras en sus activos. Entrar, si ustedes quieren movimientos seguros sobre compras, sobre ventas en el RSI y les está dando el mercado esas posibilidades increíbles para operar. Así que muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido y les haya servido la información compartida. Tienen ahí 2 minutitos para que me comenten sus preguntas si las tienen, o creo que he respondido a todo esto, lo que me han preguntado. Así que siéntanse libres en este momento para preguntar si he dejado algo al margen del seminario del día de hoy. Ok, muy importante. ¿Cuál es el horario para negociar con el SP500, es decir, con el Standard & Poor's o US500 como lo encuentran en nuestras plataformas? En nuestra página de internet, si ustedes ingresan, pueden encontrar perfectamente la información de los horarios de todos los activos. Ingresan a Trading Info, índices. Allí cuando encuentran la opción de índices, se encuentran aquí todos los índices del mercado. Y si se van a otros activos, Forex, Stocks, Commodities también, ingresan al activo y aquí les va a aparecer el horario y además que les aparecen los meses en los cuales se presentan las renovaciones en el contrato de estos activos, que es importantísimo. Horario GMT, de qué hora a qué hora, de las 20 a las 21 horas prácticamente, eso quiere decir GMT, que solo está cerrada aproximadamente 1 hora en el mercado. ¿Okay? La otra pregunta, perdón, se me perdió. ¿Qué es el RSI? Ok, muy bien, muy importante esta pregunta. El RSI, esto es un indicador técnico que lo encuentran tanto en la MetaTrader 4 como la MetaTrader 5. Es un indicador de volumen, nos da 2 valores importantes, uno de sobrecompra y uno de sobreventa. El RSI lo encuentran de la siguiente manera: se van a insertar indicadores, se van a los osciladores y aquí se llama Relative Strength Index, RSI. Dan clic aquí y entonces, como les decía, por lo general los parámetros les aparecen periodos de 14,
pero como yo ya lo he cambiado a periodos de 10, por defecto me aparece 10. Este es el RSI. ¿Cómo funciona? Hay muchísima información en Internet, pero les voy a resumir. El RSI conforma dos líneas, como les digo, de sobrecompra en 70 y sobreventa de 30. Cuando un activo alcanza estas valoraciones o se encuentra por debajo de estas valoraciones es cuando nos debemos de preparar, así en pocas palabras, para entrar en compra, porque el valor del activo está en sobreventa, es decir, está por debajo de su valor nominal regular. Y cuando está por encima de este valor es que está en sobrecompra, está valorado, está sobrevalorado y debe de realizar una pausa, debe de realizar un retroceso orgánico o natural, como lo quieran llamar. Así que esta es una excelente herramienta del RSI. Búsquenlo, estudienlo. Como les decía en el petróleo crudo, miren que no solo los 70 y los 30 nos dan valores interesantes. Miren, por ejemplo, aquí en el RSI este valor tan interesante que nos da el 64 y algo, donde cada vez que lo toca se presentan oportunidades para entrar en venta en el activo. Entonces, eso ya es de observación, con el tiempo ustedes van a ir descubriendo esas posibilidades alternativas, ¿ok? ¿Cuál es el horario de mayor movimiento para el US 500? Por lo general, cuando abre el mercado americano, así que como cuando se despierta Latinoamérica más o menos. Es como cuando empiezan las compras más grandes e importantes, aunque no quiere decir que en horario europeo también se mueva, ¿ok? Bien, espero entonces que tengan un excelente día, un feliz fin de semana. Mañana no olviden importantes non-farm payrolls para ustedes, las nóminas no agrícolas, para que las sigan, lo vean y aprovechen esos movimientos. Que tengan un excelente día. Les recuerdo, soy Alexandra Marín y los espero en nuestro próximo seminario. Muchísimas gracias por su compañía. Hasta luego.